Él lo tenía todo. Dinero, prestigio, comodidad, excepto dirección. Ella no tenía casi nada, ni apellido, ni garantías, pero llevaba en el cuello un collar que escondía una historia antigua. Una que él pasó años intentando olvidar. Y en ese cruce improbable, entre el lujo que se detuvo y la infancia que nunca empezó, el destino encontró la forma de coser pasado y presente con un hilo que nadie podía ver hasta ese momento. Antes de continuar, escríbenos en los comentarios desde donde estás escuchando esta historia. Y si te gustan los relatos que tocan el corazón y sorprenden la mente, suscríbete al canal ahora mismo. Publicamos un nuevo cuento cada semana, y no vas a querer perderte el próximo. La tarde ya comenzaba a deshacerse cuando el coche de lujo, negro, imponente, con vidrios polarizados y llantas relucientes, se detuvo en medio de un camino de tierra olvidado. El polvo se levantó espeso, y el silencio se instaló como si el tiempo se hubiera detenido allí. Ricardo, un ejecutivo respetado en el sector tecnológico, salió del coche murmurando con fastidio. La camisa social pegada al cuerpo por el sudor, el celular sin señal y la paciencia completamente agotada. Tenía una reunión importante en media hora, y ahora estaba en medio de la nada, rodeado de hierba alta, cercas oxidadas y un cielo que amenazaba lluvia. Abrió el capó sin saber exactamente qué buscar. El vapor caliente subió de inmediato y él retrocedió soltando una maldición contenida. Tocó algunos cables al azar, golpeó una pieza cualquiera con la llave del coche y maldijo al GPS que lo había metido en ese desvío rural como si fuera un atajo. Fue entonces cuando escuchó pasos ligeros detrás de él. Se giró con el cuerpo tenso, pensando que era algún curioso, tal vez un vecino. Pero no. Era una niña. Pequeña, delgada, con el rostro sucio de polvo y unos ojos atentos como quien ya ha visto demasiado. Tendría unos 11 o 12 años, y cargaba una bolsa de supermercado usada como mochila. Chanclas en los pies, pantalones cortos viejos y una camiseta con el logo casi borrado de algún equipo cualquiera. Se detuvo a pocos metros, sin miedo, solo observando. ¿Tiene problemas con el auto, señor?, preguntó con naturalidad. Ricardo frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. Aún así, respondió seco, tengo problemas con el mundo, en realidad. La niña no rió. Ni se ofendió. Solo miró el auto con atención. Huele a quemado. Apuesto a que es una manguera. Aire encendido con el coche forzando. Pasa seguido por aquí. Ricardo la miró con desconfianza. ¿Tú sabes de eso? Ella se encogió de hombros y, sin pedir permiso, se acercó. Abrió la bolsa y sacó un pedazo de cinta aislante, una llave vieja y un trapo sucio de grasa. He visto a mi padrastro hacerlo. Si quiere, lo intento. Era absurdo. Pero él estaba cansado, sudado y sin opciones. Cruzó los brazos. Intenta. La niña subió al borde de la acera y se inclinó con destreza sobre el motor. Sus dedos delgados se movían con seguridad entre las piezas. En minutos, limpió un conector, giró una abrazadera, envolvió una parte con la cinta aislante y se secó el sudor de la frente con el brazo. Inténtelo de nuevo. Ricardo entró al coche, giró la llave, y el motor tosió, y arrancó. Bajo. Estable. Apagó el coche y salió, asombrado. ¿Cómo hiciste eso? Ella se limpió las manos en los pantalones cortos y respondió, sin mirarlo, cuando creces en un lugar donde nadie viene a ayudar, aprendes a arreglártela solo. Antes de que ella se diera la vuelta, Ricardo se adelantó, impulsado por algo extraño en el pecho, una mezcla de curiosidad, gratitud y desconcierto. Espera. ¿Cómo te llamas? Ana. Ella se volteó para responder. Y en ese movimiento, la luz del sol iluminó algo que colgaba de su cuello. Un collar. Sencillo, pero reluciente. En él, un colgante redondo, con la letra E grabada con un trazo suave y elegante. Ricardo sintió cómo se le iba el aire por un segundo. Él conocía ese collar. Esa letra. Ese colgante. Era una pieza única. Él mismo lo había mandado a hacer, 12 años atrás. Para Elisa. El gran amor de su vida. La mujer que se fue sin avisar, sin explicación. Y que se llevó con ella el mayor y sí, de toda su historia. ¿De dónde es ese collar?, preguntó él, con la voz baja, casi en un susurro. Ana sujetó el colgante con la mano y lo escondió, como si ya hubiera aprendido a proteger lo más valioso que tenía. Era de mi mamá, respondió sin dudar. Ricardo se quedó paralizado. ¿Y cómo se llamaba ella? Ana lo miró con desconfianza. Y respondió, Elisa. El nombre cayó en medio del camino como una bomba silenciosa.
Ricardo sintió que la cabeza le daba vueltas, como si el mundo, de repente, hubiese decidido girar en sentido contrario. La niña que tenía enfrente no era solo una niña lista de la zona rural. Llevaba el nombre y el collar de la única persona que él nunca pudo olvidar. Y allí, en medio de la nada, lo entendió, quizás esa niña era mucho más de lo que parecía. Ricardo no sabía cómo reaccionar. El camino seguía en silencio, como si el tiempo estuviera esperando a que él tomara una decisión. La niña lo miraba con desconfianza, protegiendo el collar con la mano y el cuerpo ya medio girado, lista para marcharse. Era el tipo de escena que podía acabar ahí, con un gracias seco y un adiós. Pero el collar. La letra E. Y ese nombre, Elisa. ¿Tu mamá vivía por aquí? Preguntó él, intentando mantener un tono sereno. Ana dudó. Miró a los lados como quien revisa si puede confiar. Vivía. Un tiempo. Luego se enfermó y nos mudamos mucho. Ahora soy solo yo. La frase vino con un peso que ni su corta edad pudo disimular. Sola. Una niña de la calle, con el collar de una mujer que él amó más que a nada en la vida. Ricardo respiró hondo. Parte de él quería creer que todo era una coincidencia. Pero otra parte, ya sabía que no lo era. Dime una cosa, ¿tienes apellido? Sí, claro. También me lo preguntaba la señora de la escuela. Pero nadie sabía escribirlo. Solo decían Ana de la Elisa. Y así se quedó. Ricardo sintió una punzada en el pecho. De la Elisa. Recordó cómo Elisa solía firmar tarjetas, cartas, notas, con amor, Elisa M. Nunca le dijo qué significaba esa M. Nunca habló mucho de su familia. Era misteriosa, pero cariñosa. Fuerte. Intensa. Habían estado juntos casi 2 años, pero la relación terminó de forma abrupta. Ella desapareció. Cambió de número, de dirección, de ciudad. En su momento, él pensó que era solo otro final más. Pero nunca fue solo eso. Ana, dijo, en un tono más suave, ¿puedo llevarte a tu casa? Ella lo miró, desconfiada. No tengo casa. Me quedo en un rincón cerca del mercado viejo, con otras 2 personas. Pero puedo ir caminando. Ricardo dudó por un momento. Pero la sensación de que aquello era más grande de lo que podía comprender ahí, de pie, en medio del barro, fue más fuerte. Entonces hagamos esto, acepta al menos un almuerzo. Vi un lugar cerca por el GPS cuando todavía funcionaba. Después te dejo donde tú quieras. Ella guardó silencio por unos segundos. Su estómago gruñía, pero el orgullo aún intentaba imponerse. Si voy, no me vas a llevar con la policía, ¿verdad? Claro que no. ¿Ni al albergue? Solo si tú quieres. Ella asintió. Despacio. Y subió al coche. En el camino, Ricardo intentó entablar conversación, pero Ana hablaba poco. Su mirada era la de quien siempre duerme con un ojo abierto. En la panadería, él pidió un sándwich mixto caliente, un jugo y una coxina para llevar. Ella devoró el almuerzo como quien no ha comido de verdad en días, pero sin perder la atención al entorno. Él observaba cada movimiento, intentando armar el rompecabezas. Una pieza, sin embargo, parecía querer encajar sola. Ana, perdona que te pregunte, pero, ¿tu mamá, Elisa, alguna vez te habló de tu papá? La niña se detuvo por un segundo. Luego, limpió la boca con la servilleta. Decía que era una buena persona. Pero que estaba lejos. Y que algún día, tal vez, aparecería. Ricardo bajó la mirada. Era casi como escuchar a Elisa hablar, con esa esperanza amarga que siempre llevaba consigo. No sabía exactamente lo que sentía. Miedo, culpa, añoranza, y ahora una pequeña chispa de pertenencia. ¿Y si fuera? ¿Y si esa niña realmente fuera su hija? Ana, dijo, en voz baja, ¿te molestaría hacerte una prueba? ¿Prueba de qué? De ADN. Solo para aclarar una duda muy grande. Ella lo miró a los ojos por primera vez desde que entraron al auto. Tardó 3 segundos. 4. Luego, asintió. Si no duele, la hago. Esa noche, Ricardo no durmió. Se quedó acostado en la cama, con la imagen del collar dando vueltas en la cabeza. El mismo que él había mandado a hacer. La misma letra. La misma que aún estaba grabada en una joya guardada en el último cajón del tocador. La duda, antes asfixiante, ya comenzaba a transformarse en certeza. 2 días después, se hizo la prueba. En un laboratorio discreto, con todo el cuidado que la situación exigía. Ana aceptó sin drama.
Dijo que ya había pasado por cosas peores. Él le sostuvo la mano todo el tiempo. Y ella no la soltó. Al salir, Ricardo la llevó hasta su mansión. Ella no preguntó cuánto tiempo podía quedarse. Tampoco él prometió nada. Pero ambos sabían que la respuesta ya venía en camino. Y cuando llegó la respuesta, Ricardo leyó la última línea del informe conteniendo el aliento, compatibilidad genética, 99,97%. Relación biológica confirmada, padre e hija. El papel cayó al suelo. Y por primera vez en años, él lloró. Ricardo pasó horas mirando ese papel. No era solo el resultado de una prueba. Era una vida. Una revelación. Una oportunidad que ni siquiera sabía que existía. Un pedazo de Elisa que el destino, de manera misteriosa, le había devuelto. A la mañana siguiente, la mansión estaba en silencio. La ama de llaves, doña Alba, ya había preparado la mesa del desayuno en el jardín trasero. Pan fresco, frutas cortadas en porciones pequeñas, yogur de vainilla con miel, jugo de naranja recién exprimido. Ricardo pidió que llamaran a Ana. Ella vino con pasos cautelosos. Llevaba ropa nueva, un overol de mezclilla clara, camiseta blanca y sandalias que aún parecían extrañas en sus pies. El cabello lo tenía recogido de forma improvisada, con una presilla rosada que doña Alba había encontrado en un cajón antiguo. Se sentó sin decir nada. ¿Dormiste bien?, preguntó él, mientras la observaba servirse con las manos discretas, como si temiera equivocarse. Dormí. Y soñé. ¿Con qué? Con mi mamá. Estaba riendo. Ricardo sintió algo vibrar por dentro. Respiró hondo. Tenía que decirlo. Ahora. Ana, llegaron los resultados. Ella dejó de mover la rebanada de papaya. Y salió positivo. Tú, eres mi hija. El tiempo pareció detenerse. El canto de los pájaros se volvió lejano. Ana masticó lentamente, como si aquello fuera difícil de tragar. Luego lo miró con la misma mirada que Elisa tenía cuando quería leerle el alma a alguien. ¿Y ahora? Ahora, quiero intentarlo. Hacer las cosas bien. Darte lo que nunca tuviste, una casa, una cama, una rutina con seguridad. Pero, sobre todo, quiero darte a mí. Si tú quieres. Ella no respondió de inmediato. ¿Y si no sé cómo ser hija? Yo también estoy aprendiendo a ser padre. Podemos equivocarnos juntos. Ana asintió con un gesto casi imperceptible. Está bien. Vamos a ver qué pasa. Los primeros días fueron como caminar descalza sobre vidrios rotos. No sabía cómo abrir las llaves del baño lujoso, y ni siquiera usaba jabón líquido porque decía que olía a perfume de señora rica. Escondía galletas en los bolsillos por si acaso. Dormía con una pequeña linterna encendida, debajo de la almohada. Ricardo no la presionaba. La dejaba circular por la mansión, explorar los pasillos como quien descubre un nuevo planeta. Mandó instalar una estantería solo para libros infantiles. Dejó papeles y lápices de colores en el despacho para que ella dibujara cuando quisiera. Inscribió su nombre en la lista de una escuela particular, pero aún no le había dicho nada. Era pronto. Cierta noche, Ana apareció en la biblioteca de la casa con una caja de zapatos en las manos. Dentro, había papeles arrugados, bocetos de dibujos, y un trozo de tela que ella decía que era de Elisa. Era todo lo que tenía de mi mamá. Hasta ahora. Ricardo tocó la tela con la punta de los dedos. Era áspera, pero tenía olor a infancia. Amé mucho a tu mamá, Ana. Y, incluso después de que desapareció, nunca logré borrar su nombre de mi vida. Ana no respondió. Pero sacó de la caja un papel medio rasgado. Era un dibujo antiguo, de ella tomada de la mano con una mujer de cabello largo y un hombre con traje. Lo dibujé cuando era pequeña. Pensaba que era solo mi imaginación. Pero tal vez no lo era. Ricardo tragó la emoción. Tal vez era nostalgia por algo que todavía no conocías. Pero que, de alguna forma, ya existía. Con el paso de los días, Ana empezó a dejar la puerta del cuarto entreabierta. Dejó de esconder comida. Y, una noche, sin darse cuenta, llamó a Ricardo papá en un susurro, al preguntarle si podía tomar leche caliente. Claro que sí, hija, respondió él, sin corregirla, sin sobresaltos. Solo sonriendo con el corazón lleno. Al final de la primera semana, Ricardo le pidió a la chofer de la casa que llevara a Ana a un parque de la ciudad. Ella corría por el césped como si estuviera descubriendo lo que era tener infancia. Arrojó pan a los patos, rió fuerte al ver un perro escaparse de su correa. Sentada en el banco junto a él, con las mejillas ya sonrojadas por el sol,
comentó, parece que estoy viviendo la vida de otra niña. Una vida que no era para mí, pero cayó en mis manos. Ricardo le tomó la mano, despacio. Tal vez es la vida que siempre fue tuya. Solo que llegó tarde. Ella lo miró de reojo. Sonrió. Y apoyó la cabeza en su hombro. Pero el destino, a veces, no tolera finales felices tan fáciles. A la mañana siguiente, mientras Ricardo tomaba café con uno de los abogados de la familia, llegó una noticia. Doctor Ricardo, hay alguien buscando a la niña. Un hombre. Dijo que tiene un mensaje importante, sobre Elisa. El estómago de Ricardo se revolvió. Porque, en el fondo, ya lo sabía, no todos los secretos del pasado estaban enterrados. Y algunos, estaban listos para volver y desordenarlo todo otra vez. El hombre estaba parado frente al portón de hierro de la mansión, con una carpeta de cuero en la mano y la frente sudada, a pesar del cielo nublado. Llevaba una camisa social desgastada, pantalones arrugados y zapatos que ya habían visto mejores días. ¿Nombre?, preguntó el guardia de seguridad, con la radio ya en mano. Dígale al doctor Ricardo que vino César. Dígale que, es sobre Elisa. Minutos después, Ricardo apareció personalmente en la entrada. El nombre le aceleró el corazón. César. Lo recordaba. Era un nombre que Elisa mencionaba de vez en cuando. ¿Un amigo? ¿Un viejo compañero de infancia? No lo sabía con certeza. Puede pasar. Llevaron al hombre a una de las salas más pequeñas. La ama de llaves sirvió agua, pero él no la tocó. Permaneció de pie, con la carpeta en la mano, mirando al suelo como quien mide cada palabra. No vengo a causar problemas. Solo creí que usted merecía saber el resto de la historia. ¿Qué historia?, preguntó Ricardo, ya sintiendo el peso de las palabras por venir. Sobre Elisa. Y sobre Ana. César abrió la carpeta lentamente. Dentro había algunos papeles antiguos, una carta escrita a mano, un informe médico y una fotografía amarillenta. Yo fui el último en ver a Elisa antes de que desapareciera. Ella me pidió ayuda. Ricardo frunció el ceño. ¿Ayuda con qué? Con Ana. Tenía miedo. Decía que su familia, no usted, quería quitarle a la niña. Llevarla a otro país. Internarla como incapaz. Elisa no confiaba en nadie. Y pensaba que, si usted se enteraba del embarazo, ellos usarían eso en su contra. Ricardo se puso de pie. Yo no supe nada. Nada. Lo sé. Y ella también lo sabía, en el fondo. Pero tenía miedo. Estaba enferma, desconfiada, cansada de huir. Intenté convencerla de que lo buscara, pero decía que su mundo y el suyo no encajaban. Entonces, un día desapareció. Y solo años después supe que había muerto. Ricardo se sentó de nuevo, esta vez con el rostro entre las manos. ¿Ella murió sola? No. Respondió César, firme. Murió abrazada a su hija. En una choza sencilla, pero con dignidad. Dejó esta carta para usted. Dijo que, si algún día el destino corregía sus relojes, se la entregara. Ricardo tomó el sobre. Le temblaban las manos. Lo abrió. Era su letra. Curvas familiares. Y la primera frase ya le partía el pecho. Ricardo, si esta carta llegó a ti, es porque la vida te dio una nueva oportunidad de verme sin sombras. Me equivoqué. Huí. No por cobardía. Sino porque creí que ahorrarte el dolor era amarte. Ana es tu hija. Tiene tu mirada, tu calma. Y también tu terquedad. Protégela. Aunque ya no recuerdes mi rostro, recuerda lo que fuimos. Eso basta. Elisa. Ricardo cerró los ojos con fuerza. El dolor, el amor, la ausencia, todo explotó de golpe. César se levantó. Era solo eso. La carta. Y el aviso, ella confiaba en usted. Aunque no lo haya dicho. Se fue sin pedir nada. Sin esperar nada. Esa noche, Ricardo caminó en silencio por la mansión. Pasó por el pasillo donde Ana solía pegar dibujos en las paredes. Uno de ellos mostraba a una mujer sonriendo, con un vestido blanco, al lado de una niña y de un hombre con los brazos abiertos. Era él. Era Elisa. Era Ana. Y en la esquina, la palabra, familia. Horas después, Ricardo golpeó suavemente la puerta del cuarto. ¿Puedo pasar? Ana estaba acostada, leyendo una historieta con la luz tenue. ¿Puedes? Él se sentó al borde de la cama. ¿Alguna vez tuviste miedo de perder a alguien? Ella pensó. Perdí a tanta gente que dejé de tener miedo. Ahora solo intento aprovechar mientras están aquí. Ricardo la miró, emocionado. Entonces vamos a aprovechar.
Porque leí la carta de tu madre. Y ella lo sabía. Quería que yo te encontrara. Quería que viviéramos esto. Ana guardó silencio. Luego preguntó, ¿y ahora? ¿Vas a protegerme hasta el final? Hasta después del final, si me dejas. Ella se recostó con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese cuarto, entre muñecos en la repisa y sueños que recién comenzaban a nacer, padre e hija, por fin, comenzaron a curar el tiempo que habían perdido. Pero, el pasado tiene garras largas. Y al otro lado de la ciudad, en una oficina oscura, alguien revisaba un viejo contrato de herencia que involucraba el nombre de Elisa y de Ana. Porque si hay algo que el dinero odia, es perder el control. Y la historia, aún estaba lejos de terminar. Ana pasó la noche en vela. Aún dentro de aquella mansión silenciosa, con cama blanda y sábanas limpias, su mente seguía en las calles, en los callejones, en la acera fría donde dormía abrazada a su mochila, donde cualquier ruido podía ser una advertencia. La cama era buena. El aroma del cuarto era agradable. La luz se apagaba con un botón, pero nada de eso le era familiar. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido lejano de cubiertos y voces suaves en la cocina. No tuvo valor para bajar de inmediato. Se miró al espejo, se ató el cabello con una liga simple que llevaba en el bolsillo y se puso la misma ropa del día anterior, la única que tenía. Cuando bajó, encontró una mesa puesta con frutas, panés y jugo fresco. Las empleadas trabajaban con discreción, sin hacer ruido, pero una de ellas, de rostro amable, le susurró, «Tu papá te está esperando en la terraza». Ana se extrañó al oír esa palabra. Papá. Todavía le sonaba lejana, extraña, casi irreal. En la terraza, Ricardo estaba sentado leyendo unos papeles. Apenas la vio, se levantó, sonrió con discreción y le ofreció una silla. ¿Dormiste bien? Ella asintió con la cabeza. ¿Hay algo que quieras preguntarme? Preguntó él, con delicadeza. Ana dudó, pero luego lo miró directo a los ojos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué recién ahora quieres saber de mí? Ricardo cerró los ojos un segundo. Suspiró hondo. Porque no sabía que existías. Y porque la vida me dio una segunda oportunidad. Fallé con Elisa. Pero no quiero fallar contigo también. Ella quedó en silencio, moviendo la taza de café. Él continuó, y sé que no será fácil. Porque hay gente que no aceptará esto. ¿Cómo quién? Mi hermana, mis socios. Gente que gira alrededor de mi nombre, pero que no conoce mi corazón. Ana respiró hondo. En el fondo, todavía dudaba si ese lugar realmente era para ella. Esa misma tarde, Ricardo convocó una reunión con sus abogados. Ana permaneció a distancia, pero alcanzaba a oír las voces elevadas dentro del despacho. Lo que no sabía era que Ricardo había tomado una decisión importante. Iniciaría el proceso formal para reconocer a Ana como su hija y añadir su nombre al testamento. Señor Duarte, dijo uno de los abogados, tenso. Esto va a causar un escándalo. ¿Sabe lo que implica? Lo sé. Implica hacer lo correcto. Es mi hija. Y punto. Afuera, en el balcón del piso superior, Ana solo escuchaba fragmentos. Pero lo suficiente como para saber que algo grande estaba por pasar. Y pasó. 2 días después, una noticia se filtró en un blog local de chismes, hija ilegítima de magnate aparece tras 12 años. ¿Escándalo en camino? La reacción de la élite fue inmediata. Invitaciones canceladas. Silencios. Y, al caer la tarde, ella apareció. Claudia Duarte, hermana de Ricardo. Alta, fría, con el cabello impecablemente recogido y un vestido ajustado de tono oscuro, entró en la casa sin siquiera mirar a Ana, que estaba sentada leyendo en un rincón de la sala. ¿Podemos hablar?, dijo Claudia a su hermano, con la mandíbula tensa. Ricardo pidió privacidad. Pero la conversación pronto se elevó. Y Ana escuchaba desde las escaleras. ¿Vas a incluir a esa niña en el testamento?, decía Claudia, con la voz cortante. ¿Una chica que apareció de la nada, sin estudios, sin modales? Una chica que es mi hija. Y que vas a respetar. Eso va a manchar nuestro nombre. Va a destruir todo lo que construyó la Fundación Duarte. Ricardo se acercó a ella, sin miedo. Si nuestra historia puede destruirse por reconocer la verdad, entonces no vale nada. Esa noche, Ana entendió el tamaño del mundo al que estaba entrando. No se trataba solo de ser hija de un millonario. Se trataba de ser aceptada en un universo donde las apariencias valen más que los afectos. Y ella, con sus zapatillas gastadas y su pasado de calle, era todo lo contrario a lo que esa gente solía aceptar. Pero por primera vez,
Tenía a alguien dispuesto a quedarse a su lado. Esa misma noche, Ricardo entró en su cuarto. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. Sé que todo esto es demasiado. Pero si fuiste capaz de vivir tantos años sola, también puedes con esto. Y ahora, ya no necesitas hacerlo sola. Ana tragó saliva. ¿Y si no encajo en tu mundo? Él sonrió levemente. Entonces cambiamos el mundo hasta que te quepa. Ella no respondió. Pero esa madrugada, durmió con un peso menos en el pecho. A la mañana siguiente, la mansión estaba silenciosa. Las ventanas entreabiertas dejaban pasar el aire fresco de la mañana por los pasillos, trayendo el aroma a café recién hecho desde la cocina, donde las empleadas empezaban su jornada. Ana se despertó antes de que fueran a buscarla. Aún en pijama, caminó despacio por el pasillo del piso superior, observando los marcos en las paredes. Fotos de viajes, de fiestas, de una vida que ella nunca vivió. Mientras exploraba un poco la casa, sin saber bien por qué, entró en uno de los cuartos de huéspedes. Era amplio, pero con pocos muebles. En una esquina, había una estantería con libros polvorientos y una cómoda antigua. Ana abrió una de las gavetas por impulso, y allí, entre una bufanda doblada y una cajita de madera, encontró una vieja caja de zapatos, envuelta en papel marrón. Curiosa, la llevó a la cama y la abrió con cuidado. Dentro, había un cuaderno de tapa azul claro, con los bordes desgastados y páginas amarillentas. Olía a cosa guardada por mucho tiempo. Cuando abrió la primera página, su corazón latió más fuerte. Era la letra de su madre. No era un diario completo, sino una colección de pensamientos, frases sueltas, fragmentos de memorias. Dibujos de flores, fechas garabateadas, y al final, una carta. Doblada con cuidado, sujeta con una cinta roja descolorida. El sobre nunca había sido cerrado. Ana desató la cinta con manos temblorosas. Ricardo, sé que debería habértelo contado antes. Pero tuve miedo. Miedo de que no quisieras escucharme, miedo de que no me perdonaras. La vida nos llevó por caminos distintos, pero nunca te olvidé. Ana es tu hija. Tiene tu mirada firme y tu calma antes de la tormenta. Intenté buscarte, lo juro. Pero me lo impidieron. Alguien cercano a ti me dijo que era mejor así. Que tu vida ya era otra, que no necesitabas otro problema. Le creí. O tal vez fui cobarde. Pero ahora, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento de saber. Cuídala. Aunque no sea como padre, hazlo como alguien que ve el valor de una vida nacida de lo más bonito que un día tuvimos. Ana leyó la carta 3 veces. Sintió que se le cerraba la garganta. Era la primera vez que veía a su madre escribir algo tan directo, tan dolorosamente honesto. Llevó el cuaderno hasta Ricardo, que estaba en el despacho revisando papeles. Al verla entrar, notó al instante que algo había cambiado. Encontré esto, dijo ella, entregándole el cuaderno con la carta entre las páginas. Ricardo lo tomó con cuidado. A medida que leía, su cuerpo se tensaba. La mirada se apagaba. Con cada línea, una nueva expresión surgía, sorpresa, culpa, rabia. Cuando terminó, se quedó en silencio por largo rato. Solo miraba por la ventana, como si el mundo se hubiera dado vuelta. Ella intentó decírmelo, murmuró, más para sí mismo que para Ana. Y alguien lo impidió. Se levantó de repente, tomó el celular y marcó un número que parecía conocer bien. Claudia. Tenemos que hablar. Ahora. Esa misma tarde, Claudia llegó a la mansión con los tacones golpeando fuerte el mármol del hall. Conservaba el aire elegante y controlado de siempre, pero Ricardo notó de inmediato que había algo distinto. Un leve temblor en la mano. Una incomodidad en la mirada. Se sentaron frente a frente en la sala de visitas. Ana permaneció alejada, pero escuchaba todo desde el pasillo. ¿Te acuerdas de Elisa, verdad?, preguntó Ricardo, con la carta en la mano. Claudia alzó una ceja, fingiendo indiferencia. Claro que me acuerdo. Esa etapa de tu vida en la que pensabas que podías salvar el mundo. Él respiró hondo, intentando mantener la calma. Me escribió. Hace años. Contándome que tenía una hija. La carta nunca me llegó. Pero ahora sí. Y su hija, es Ana. Claudia se congeló por un segundo. ¿Hablas en serio? Intentó disimular, pero la voz le tembló un poco. Sí. ¿Y sabes qué más? Elisa escribió que fuiste tú quien impidió que esa carta llegara a mí. Claudia cruzó los brazos, se recostó hacia atrás. ¿Y vas a creer en un papel viejo ahora? ¿Después de todo lo que construiste? Esa niña aparece de la nada,
con una carta que cualquiera pudo haber escrito. Ricardo se levantó, furioso. Es la letra de Elisa. La historia coincide con lo que ella me dijo en persona. Y el ADN lo confirmó. Ana es mi hija. Mentiste, Claudia. Me impediste saberlo. Y ahora quiero saber por qué. Claudia guardó silencio. No lo negó. Tampoco lo confirmó. Solo se quedó ahí, con el rostro duro y el orgullo rompiéndose poco a poco. La verdad, poco a poco, comenzaba a emerger. Y el pasado, antes enterrado, volvía a la superficie, con todo. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencios. No de esos que alejan, sino de silencios cargados de significado. Ricardo y Ana caminaban alrededor del otro como quien pisa tierra nueva. Todavía estaban aprendiendo a dar sus pasos en esa nueva convivencia. En la mansión, las habitaciones comenzaron a tener otra atmósfera. Las cortinas se abrían con más frecuencia. Las cenas se servían en mesas más pequeñas. Las flores en la entrada, antes elegidas por la ama de llaves, ahora seguían los gustos de Ana. Ella prefería las silvestres, aunque duraran menos. Ricardo observaba a su hija con atención y un cuidado discreto. Veía cómo apoyaba la frente en el vidrio de la ventana para mirar la calle, cómo dibujaba en las esquinas del cuaderno hasta casi romper la hoja, cómo a veces lloraba en silencio después de una llamada del colegio. No se abría con facilidad. Cargaba años de silencio, de resistencia, de autodefensa. Pero empezaba a bajar la guardia, poco a poco. Fue una tarde, al atardecer, cuando Ricardo notó que algo estaba cambiando. Estaban en el jardín, cada uno en su silla. Ana dibujaba, y él simplemente leía. En un momento, ella le extendió una hoja. Era un retrato, los dos, uno al lado del otro, con un árbol enorme al fondo y una cinta en la parte superior con la frase, familia, tal vez. Él no dijo nada. Solo guardó el dibujo con cuidado. Esa noche, pidió que lo enmarcaran. Mientras el vínculo entre ellos echaba raíces, el mundo allá afuera comenzaba a moverse con más turbulencia. Ricardo decidió oficializar la paternidad públicamente. Era más que un gesto simbólico. Era un acto de reconocimiento, de reparación. Llevó los documentos al registro civil y pidió a su equipo jurídico iniciar los trámites formales. La noticia se difundió rápidamente. Periódicos, columnas sociales, portales de negocios. Millonario reconoce hija fuera del matrimonio tras años de secreto. El titular era seco. Pero el impacto fue profundo. Algunos accionistas torcieron el gesto. Socios comerciales empezaron a distanciarse. Invitaciones a eventos desaparecieron de la bandeja de entrada. Pero nada de eso lo afectó tanto como lo que llegó días después, un dossier anónimo, filtrado a la prensa sensacionalista. En él, Elisa era retratada como una oportunista, con antecedentes inventados, rumores infundados e incluso manipulaciones de fotos antiguas. Ricardo recibió la noticia en su oficina. Leyó cada página con una rabia contenida. Reconoció el tipo de ataque, era el método clásico para destruir reputaciones sin pruebas. Y sabía de dónde venía. Solo podía ser de Claudia. Pero había algo más urgente ocurriendo, Ana también sentía los impactos. Con el nuevo apellido y la nueva escuela, llegaron las miradas, los susurros y las crueldades disfrazadas de curiosidad. En la tercera semana, volvió de clase en silencio. Se encerró en su cuarto. Ricardo fue tras ella. Tocó la puerta. Ninguna respuesta. Cuando entró, vio el uniforme arrugado en el suelo y a Ana acurrucada en la cama, abrazada a la almohada. Me llamaron hija de nadie, dijo. Su voz era baja. Herida. Dijeron que mi lugar era la calle, que tú solo me recogiste por caridad. Ricardo se sentó a su lado, en silencio. No le dijo que era mentira. No le dijo que tenía que ser fuerte. Solo puso su mano sobre la de ella, con firmeza. Esta es tu casa. Ellos no saben quién eres. Pero yo sí. Y tú también lo sabrás. En los días siguientes, intentó protegerla sin invadir. Pidió al colegio que tomara medidas. Contrató una terapeuta para acompañar a Ana de manera sutil. Y comenzó a cenar con ella todos los días, sin faltar uno. En una de esas cenas, Ana preguntó de repente, ¿cómo era mi mamá? Ricardo se quedó unos segundos en silencio. Luego respondió, era intensa. Tenía un alma inquieta, pero un corazón generoso. Le gustaba andar descalza, incluso en lugares elegantes. Y odiaba los silencios forzados. Ana sonrió levemente. Creo que yo también soy así. El lazo entre ellos se fortaleció en los pequeños gestos.
Ricardo empezó a esperarla a la salida del colegio. Pasaban por una heladería antes de regresar a casa. En el camino, contaban chistes malos, escuchaban música antigua, discutían nombres de estrellas. Ana empezó a dibujar más su rostro. Ahora, con sonrisas. Fue en ese momento cuando apareció Samuel, un periodista de investigación de un gran portal. Envió una carta sencilla a la casa de Ricardo. En ella decía: «Señor Valverde, no me interesan los escándalos. Pero creo que hay una historia real y valiosa sobre Elisa y Ana. Una historia que merece ser contada, con respeto». Ricardo dudó. Pero después de hablar con Ana, decidió recibir al reportero. Abrieron álbumes antiguos, mostraron los dibujos, contaron la historia con pausas, con emoción. Samuel escuchó todo. Tomaba notas a mano. No grababa. Al final, prometió: «La verdad de ustedes será contada con dignidad». Mientras la historia tomaba contornos públicos, Ricardo sabía que algo más grande se aproximaba. Los ataques no pararían. Pero ahora tenía algo que antes no tenía: Ana. Y ella no era solo su hija. Era su memoria viva de Elisa. Era su segunda oportunidad de hacerlo bien. El texto salió una mañana de sábado. La nota ocupaba la portada del suplemento especial del diario. El título era sencillo, pero cargado de significado: el nombre que faltaba en el acta, la historia de Elisa, Ana y Ricardo. Samuel había hecho un trabajo preciso. Nada de sensacionalismo, ninguna distorsión. Solo los hechos, narrados con delicadeza, con contexto, con alma. Hablaba de la juventud de Elisa, de la noche en que todo cambió, del embarazo en soledad, del silencio impuesto, de la carta nunca enviada y de la hija que creció en el limbo entre el abandono y la esperanza. Había fragmentos de la carta de Elisa, escaneados con su caligrafía temblorosa y sincera. Había imágenes de los dibujos de Ana, pequeñas ventanas al universo de una niña que, sin saberlo, dibujaba memorias que no vivió, pero que heredó en el corazón. El artículo se viralizó en pocas horas. Fue compartido por influencers, escritores, madres solteras, abogados e incluso artistas que se reconocieron en la injusticia escondida durante tantos años. Ricardo evitó salir ese día. Pero fue imposible esconderse. El teléfono no paraba de sonar. Algunos pedían entrevistas, otros pedían disculpas. Socios comerciales se retractaron de decisiones pasadas. La imagen pública de Ricardo, que por días parecía tambalear, ahora era vista con admiración. Pero para él, lo que importaba estaba en casa. Esa tarde, Ana lo llamó desde su cuarto. Había dejado el periódico sobre la cama, abierto en la página de la nota. Al lado, una hoja con una frase escrita por ella misma: «Gracias por darme un nombre. Pero más aún, por darme una historia». Ricardo tragó saliva. Tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo guardó en la billetera. «Tú ya tenías una historia. Yo solo ayudé al mundo a escucharla». Pero si la luz alcanzaba a Ana y Ricardo, en otro punto de la ciudad, también comenzaba a arder sobre Claudia. Entre bastidores del grupo empresarial de la familia, los consejeros comenzaron a cuestionar decisiones del pasado. Se reabrieron documentos internos. Los movimientos patrimoniales hechos años atrás a nombre de Elisa, ahora considerados sospechosos, se convirtieron en el foco de una auditoría. En una reunión tensa, el presidente del consejo avisó: «Si se confirma alguna irregularidad, Claudia, tendrás que responder por ello». Y públicamente. Claudia intentó mantener la compostura. Dijo que todo era una coincidencia. Pero por dentro, sabía que el cerco se estaba cerrando. Aún esa misma semana, Claudia fue citada por la fiscalía para prestar declaraciones. Su nombre, antes intocable, comenzó a circular en columnas de escándalos. No con afirmaciones, pero sí con preguntas que ya no podía evitar. Mientras tanto, Ana seguía transformando el nuevo hogar en un lugar propio. Poco a poco, su habitación fue ganando color. Libros de poesía, luces colgadas en la pared, una colección de bolígrafos de colores. En el armario, los uniformes de la nueva escuela, una elección suya. Más sencilla, más horizontal. Sin escaleras sociales ocultas en los pasillos. Aún enfrentaba desafíos, sí. Pero ahora tenía voz. Y tenía quien la escuchara. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, miró a Ricardo y preguntó: «¿Por qué no te olvidaste de mí, incluso sin conocerme?». Él tardó en responder. «Porque a veces uno siente la falta de algo que ni siquiera sabe qué es. Y cuando lo encuentra, entiende que lo estuvo esperando toda la vida». Ana no dijo nada.
Solo apretó con más fuerza su brazo. Más tarde esa misma semana, Ricardo recibió una llamada del abogado. Los trámites de paternidad habían finalizado. Ahora, Ana era oficialmente su hija, no solo en los papeles, sino ante el Estado, el mundo y, sobre todo, el propio corazón de ella. Le dio la noticia durante la cena. Esperó el momento justo. Sirvió el arroz, acomodó los cubiertos, y entonces dijo: salió. Ya es oficial. Ana dejó de masticar. ¿Entonces ahora soy una Valverde? Eres todo lo que quieras ser. Pero sí, ahora también lo eres. Ella sonrió de lado. Luego rió. Y por primera vez, le dio un abrazo sin previo aviso. Fuerte. De verdad. Aún no sé lo que eso significa, lo descubriremos juntos, respondió él. Entre bastidores, Claudia tramaba su último intento. Buscó a la prensa, intentó manipular la narrativa. Dijo que todo había sido exagerado, que Elisa fue inestable, que actuó sola. Pero ya era tarde. El reportero Samuel se había ganado credibilidad. Y comenzaron a surgir nuevos testigos. Una enfermera del hospital donde Elisa pasó sus últimos meses se puso en contacto con la redacción. Contó sobre el día en que ella habló de una hija y de un hombre al que amaba, un hombre que nunca supo la verdad. Con eso, el público formó su propia versión de los hechos. Y la verdad era simple: Claudia escondió a una hija por orgullo. Ricardo reencontró su propia humanidad. Y Ana, que no tenía dónde vivir, ahora tenía un hogar, un padre, y un pasado reconstruido. Semanas después, la sala del tribunal estaba en silencio, como si incluso el tiempo contuviera el aliento. Ricardo estaba allí, con las manos entrelazadas, traje discreto, mirada firme. Ana, a su lado, vestía ropa que ella misma había elegido, jeans limpios, una blusa celeste y el collar de su madre, el único objeto que quedaba del recuerdo de Elisa. En los pies, unas zapatillas que ya comenzaban a contar nuevas historias por las calles que ahora caminaba con su padre. El juez, maduro y experimentado, leyó el fallo final con calma. Su tono era objetivo, pero el peso del momento flotaba en el aire. Había leído todo. Las cartas. El informe de ADN. El reportaje. El dossier con los años de omisión. El testimonio de la enfermera. Las palabras escritas a mano por Elisa, temblorosas pero sinceras. Considerando los elementos presentados, los testimonios, la confirmación legal de paternidad y, sobre todo, el bienestar de la menor, este tribunal decide, de forma irrevocable: Ana Elisa Méndez pasa a tener la custodia definitiva bajo la responsabilidad de Ricardo Valverde. Un silencio breve, casi reverente. Y entonces, un suspiro. Ana no sonrió de inmediato. Solo bajó la cabeza, como quien recibe una verdad demasiado grande para caber entera en el pecho. Ricardo tomó su mano, con firmeza, sin apuro. Afuera, el mundo era el mismo. Pero para ellos, todo había cambiado. La prensa intentó hablar con Claudia ese día. Pero salió por la puerta lateral del edificio, con los ojos cubiertos por gafas oscuras y el mentón tenso como siempre. No respondió preguntas. No asumió culpas. Pero por primera vez, estaba sola. Su nombre fue suspendido de los negocios de la familia. Se había abierto una investigación oficial. Y el silencio que tanto cultivó durante años, ahora dolía como un eco dentro de su propia conciencia. Ana y Ricardo regresaron a casa al final de la tarde. Había arroz en la olla, pan en el horno y 2 tazas de té en la terraza. Las empleadas ya los esperaban con miradas cómplices, esas mujeres que, desde el principio, vieron todo cambiar y en silencio desearon un final más justo. Ana corrió hasta su habitación y volvió con un sobre. ¿Qué es eso?, preguntó Ricardo. Ella sonrió, tímida, y se lo entregó sin decir una palabra. Dentro, había un dibujo. Era ella y él sentados en un banco del parque. Entre ellos, una mujer con el cabello al viento y ojos serenos. La leyenda era simple: ahora tenemos donde sentarnos juntos. Incluso ella. Ricardo sintió que el pecho se le calentaba. Por primera vez, Elisa estaba allí con ellos, no en ausencia, sino en presencia. Ana no la olvidaría. Pero ahora podía recordarla, sin dolor. En las semanas siguientes, todo comenzó a tomar forma. Ricardo preparó un rinconcito en su oficina solo para los dibujos de Ana. Enmarcó 2. Consiguió una plaza en una escuela de artes para que ella asistiera por las mañanas. Por la tarde, a veces, iban juntos al orfanato donde ella vivió durante 2 años. Ana comenzó a ayudar, leyendo cuentos a los más pequeños,
enseñando a dibujar nubes con crayones. En una de esas tardes, una niña pequeña tiró de la camisa de Ana y le preguntó, ¿tú eres hija de ese señor rico? Ana sonrió. Sí. Pero lo mejor es que él también es mi papá. Las noches se volvieron más ligeras. Las comidas más silenciosas, pero de ese silencio bueno, sin miedo, sin tensión. Solo el sonido de los cubiertos, de las risas tímidas y de las historias inventadas por Ana durante la cena. Ya no preguntaba si él iba a desaparecer. Y Ricardo, ya no soñaba más con la ausencia. Ahora era tiempo de raíces. Y de recomenzar. El tiempo pasó. No rápido. No fácil. Pero pasó. Ana ahora tenía un armario solo para ella. Un calendario con dibujos coloridos, marcando fechas importantes, primer día en la escuela nueva, visita al orfanato, cumpleaños de mamá en el cielo. En una esquina del salón, una estantería donde ella misma organizaba sus cuadernos, lápices y una pequeña cajita azul con algo que nunca quitaba de cerca, el collar de Elisa. Ya se sentía en casa. No como invitada, sino como quien pertenece. Ricardo mantenía el mismo hábito, café en la terraza, periódico en el regazo. Pero ahora había una taza más sobre la mesa, con leche tibia y pan con miel. Era de ella. Él comenzó a aprender el lenguaje de Ana, sus silencios, sus pausas, la forma en que desviaba la mirada cuando tenía miedo, o cómo se mordía el labio cuando quería contar algo pero aún no sabía cómo. Ella, por su parte, también empezó a entender su ritmo, cuando él se quedaba más callado, cuando se recogía a pensar, cuando parecía querer hablar de Elisa pero solo podía suspirar. Una mañana de sábado, Ricardo llamó a Ana al despacho. Ella entró con el cabello recogido en dos moñitos desordenados y los pies descalzos. ¿Qué pasa? Ricardo sonrió. Tengo algo que mostrarte. Abrió el cajón de madera y sacó un sobre. Ana frunció el ceño. ¿Qué es? Tu nuevo registro. Dentro, el documento oficial con su nombre completo, Ana Elisa Valverde. Ella lo leyó despacio. 3 veces. Los ojos empezaron a arder, pero se aguantó. Pensé que tardaría más. Algunas cosas, cuando son verdaderas, no necesitan esperar tanto. Saltó a sus brazos, como solía hacer cuando soñaba y despertaba asustada. Pero esta vez era distinto. Esta vez era de alegría. Esa noche, Ricardo la llevó a un mirador alejado de la ciudad. Era un lugar donde él y Elisa solían ir, hace muchos años, cuando aún tenían sueños que parecían lejanos. Desde allí se veía toda la ciudad, las luces, los coches, los edificios pequeños allá abajo como piezas de juguete. Llevaron una manta, 2 tazas con chocolate caliente y una radio antigua. Se quedaron en silencio durante largos minutos. El viento soplaba suave. Los árboles crujían. Y las estrellas comenzaron a aparecer una a una, sin prisa. Este lugar era especial para ella, ¿verdad? Preguntó Ana. Ricardo asintió. Veníamos aquí cuando el mundo parecía demasiado grande. Cuando todo salía mal. Y solo queríamos recordar que, desde lo alto, todo parecía más simple. Ana apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que ella nos está viendo? Yo creo que sí. Se quedaron allí hasta que el cielo estuvo completamente oscuro. Y fue en ese instante que Ricardo señaló una estrella muy pequeña, pero muy brillante. Aquella de allí. Será tuya. Cada vez que te sientas sola, recuerda que hay una estrella solo para ti. Y una casa donde siempre habrá una luz encendida esperándote. Ana no respondió. Solo sonrió. Y así termina esta historia. No con un final de cuento de hadas. Sino con algo más raro, un nuevo comienzo verdadero. Donde el amor no necesitó ser perfecto, solo presente. Donde la verdad, por más dolorosa, liberó. Y donde una niña de 12 años, con alma de guerrera y corazón de artista, le enseñó a un hombre solitario lo que realmente importa. Familia, es quien se queda. Es quien elige. Es quien cuida, incluso después de la tormenta. ¿Y tú, que escuchaste esta historia hasta aquí? Cuéntame, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Qué te pareció este reencuentro entre padre e hija? Y claro, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, porque cada semana volvemos con un nuevo relato. Donde el amor enfrenta lo improbable. Un abrazo apretado. Y hasta la próxima.